predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Esta es palabra del Señor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Yo también... ¿Sí? Ahí sí. Qué rico, qué grato es poder estar explicando la palabra del Señor. Sabemos que la sola lectura de la palabra del Señor ya cala profundo en nuestros corazones, y Él también nos da el privilegio de que la palabra sea expuesta a nivel de alguna persona, en este caso que soy yo, y esperamos que sea de provecho para sus corazones, también a través de lo que Él quiera para cada uno de nosotros. En general, el verano es un buen tiempo para planificar cosas. Se hacen paseos, se planifican matrimonios, se planifican distintas actividades, pero en general el verano es un momento de planificación de vacaciones también, de un tiempo de descanso, de la logística distinta de marzo a noviembre, diciembre, para tener un tiempo diferente. Y en algún punto de nuestras vidas, esta planificación para hacer un paseo o para hacer este tiempo de vacaciones requiere una preparación, requiere decidir a dónde van a ir, con quiénes van a ir, qué presupuesto disponen para hacerlo. Y puedes tener un grato tiempo o puede que no. Ese plan puede ser, quizás no sea tan cómodo al final del día. Creo que los matrimonios fueron bien planificados y los disfrutaron al final del día, creo yo. Pero muchas veces nuestros paseos o nuestras actividades pueden ser que eso no ocurra. El presupuesto a lo mejor no dio para llevar a cabo el paseo. Quizás también el lugar no fue el más idóneo. Las personas con las que fui también tuve mucho conflicto, etc. En nuestra vida a veces planificamos cosas. Nuestro año a año tenemos planificaciones a futuro. Tenemos grandes planes, pero a veces son derribados por nuestro propio deseo, por nuestra propia forma de ser, o quizás por entes externos también. Y nuestra ambición por querer lograrlo, a pesar de que a lo mejor hay advertencias durante el año, nos lleva a tener momentos no gratos al final. Este concepto de hacer lo que yo quiera porque me lo merezco. En general, la gente quiere vivir a su manera, y podemos caer en eso a veces. Acumulamos ciertas cosas también. Y queremos este concepto de futuro mejor. No quiero decir que desear un futuro mejor sea malo de por sí. ¿Quién quiere que a su familia le vaya mal? Creo que nadie. Un futuro mejor implica tener quizás mejores condiciones, y en sí no es malo. El problema es que traerá caos en algún minuto, porque todo eso es pasajero y puede ocasionar un dolor profundo en el corazón. Lo que vamos a ver hoy en este pasaje no va a ser algo pasajero. No va a traer dolor a tu vida. Es algo que va a ser permanente,
no va a depender de ti y ha sido regalado por amor a tu vida. Ya sea que quieras o no aceptar este regalo, debes tener en consideración lo siguiente: que planificar tu vida sin considerar al dador de vida no es vida. Oremos y pidámosle al Señor que nos mantenga concentrados y animados en esta hora. Padre Celestial, le agradecemos, Señor, por este tiempo en donde nos vamos a adentrar en tu palabra, Señor, y que sea como sea que hayamos llegado hoy, con un corazón cargado, Señor, una vida quizás pasando momentos difíciles, Señor, que usted sea obrando en cada uno de nosotros, que nos fortalezca, nos anime, nos sostenga, Señor, en esta hora, y que podamos derramar nuestra vida hacia ti, que podamos dedicarla completamente a ti, y que todos nuestros planes, Señor, vayan conforme a lo que tú tengas para nosotros. Te rogamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es súper denso porque tiene harta teología. Entonces yo quiero que te vayas quedando con algunas ideas para que no sea tan abrumador. Vamos a la primera idea, que está en el versículo 3. Solo en el 3. Y el punto 1 es que estamos vivos por las bendiciones de Dios. Quiero que te vayas quedando con esa idea en este versículo. La primera parte de este versículo, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquí lo que podemos ver es algo que se llama doxología. La doxología, en el fondo, es una declaración profunda de alabanza. ¿A quién? A Dios, por los atributos de Dios. En esta forma se realiza por medio de palabras que declaran una hermosura. De otra forma expresan una hermosura artística en el sentido literario o figurativo. ¿Saben dónde decimos otra doxología? Al final de lo que dice el Padre Nuestro en Mateo 6. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una doxología. Es una declaración profunda, hermosa de los atributos de Dios. Es una declaración poderosamente hermosa de un Dios hermosamente poderoso. Este versículo 3, continúa y dice que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a ir explicando algunas cositas. Creo que a veces en los discursos o en predicaciones o en momentos de reflexión llegamos a una misma conclusión de cómo se está comportando hoy el mundo y que es extremadamente materialista. Yo en la reflexión de la semana decía, ¿en qué minuto se volvió materialista? Porque siempre lo mencionamos y pareciera ser que durante toda la historia ha sido materialista. Vivimos también en una sociedad no solo que anhela lo material, sino que también idolatra la salud, la belleza, las riquezas y la buena vida. Y lo más triste es que en algunos casos se ha tratado de tomar esto, que en sí es bueno, cuidar la salud, enmascarándolo un poco con parte del Evangelio. No sé si les suena, pero el Evangelio de la Prosperidad es un ejemplo. Un pastor estadounidense decía que el Evangelio de la Prosperidad trata de hacernos creer que la mayor preocupación de Dios es hacernos felices y no santificarnos, y que se preocupa más por nuestro bienestar físico y material que por el moral y el espiritual. Lo que es real es que Cristo no murió en la cruz para darnos riqueza, salud y una vida cómoda y placentera en una vida terrenal. Es cierto que lo que acabamos de hacer a través de la ofrenda representa un recurso que fue entregado y lo hiciste tú materialmente, lo depositaste, lo dejaste para ofrendar, pero eso sabemos que si bien es un recurso terrenal, viene de Dios. Y aquí es donde viene la primera frase poderosa, que es que en Cristo nos ha bendecido. Creo que entendemos el concepto de bendición y creo que entendemos el concepto de Cristo. Pero dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales.
¿qué son los lugares celestiales? ¿O qué es lo que está tratando de decir? La frase los lugares celestiales indica que estas bendiciones no son dadas, digamos, terrenalmente hacia nosotros, sino que vienen del cielo. ¿Para quiénes? Para los santos y creyentes, para nosotros. Filipenses 3:20 nos recuerda esto. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Es decir, entendemos que el Salvador vino del cielo y por ende las bendiciones también. Y algo bien interesante en este versículo que hay que destacar es que dice que en Cristo nos ha bendecido con una bendición espiritual. ¿No? ¿Con algunas? Con todas. Vamos a ver un poquito más adelante cuáles son. Pero hasta ahora declara y dice que son todas las bendiciones espirituales. Nosotros estamos aquí en Chile, ya seas si eres chileno o eres extranjero, pero eres un ciudadano en este país. Y por ende tienes responsabilidades y deberes y derechos también siendo ciudadano. Lo que dice acá, en los lugares celestiales, aplica que si bien estamos aquí, tú y yo, somos ciudadanos del cielo. Y si estamos siendo ciudadanos aquí en la tierra, en este país, y tenemos derechos y deberes, entendemos entonces que un ciudadano celestial debiese tener derechos y deberes. En este caso, el Señor habla, o Pablo declara, bendiciones espirituales. Pero, ¿estamos en el cielo? Actualmente nosotros nos vemos acá, ¿verdad? ¿Cómo podemos percibir esas bendiciones espirituales que vienen del cielo? Te voy a contar algunas. Hoy puedes relacionarte con Dios. Esa es una bendición. ¿Cómo? A través de la oración, a través de lo que hacemos ahora comunitariamente, a través de la lectura de su palabra. Y eso lo hacemos hoy. ¿Qué hicimos en el tiempo de arrepentimiento? ¿Qué declaramos? ¿Qué buscamos? Perdón. Buscamos gracia. ¿Y lo podemos hacer una vez en nuestra vida? Lo podemos hacer constantemente. Eso es una bendición. Sabemos también que Él controla todas las cosas para nuestro bien, aunque a veces no las entendamos. Y nos gozamos en la esperanza tremendamente enorme de que estaremos con Él eternamente una vez que Jesús venga por su iglesia. En otras palabras, aunque todavía no hemos llegado a lo que declara la Escritura acá, ya comenzamos a disfrutar un anticipo. La pregunta que reflexionaba acá, o que en realidad yo me hice, ya, lo entiendo. El primer punto era, estamos vivos por las bendiciones de Dios. Entendemos que tenemos toda bendición espiritual, hasta esta parte de la lectura o de explicación, todavía no sabemos cuál es. Pero si la hemos entendido y entendemos que es una bendición anticipada de algo que va a ser plenamente disfrutado cuando estemos eternamente con Él, ¿estás realmente disfrutando de esa bendición anticipada? Yo te nombré algunos ejemplos. Pasar tiempo con el Señor a través de la lectura, a través de la oración, a través de la comunión entre hermanos, disfrutar conversaciones edificantes al final en el cafecito. ¿Estamos disfrutando de esa bendición anticipada? ¿Eres un ciudadano de los lugares celestiales estando aquí en la tierra y anhelas pasar tiempo con el rey de esa ciudad? Si tu respuesta es no sé, o no tanto, o sí, a lo mejor sí, tu vida ha sido bendecida también, no te sientas cargado con esto. El Señor mismo se preocupó de enviar a su Hijo porque tú no eras capaz de hacerlo, ni yo tampoco. Así que tu refugio es nuevamente Jesús. Y vamos a ir viendo el segundo punto, que es que estamos vivos por la voluntad de Dios. Esta parte está de los versículos 4 al 12.
Y esta es, yo te decía al principio que es la más densa porque a nivel de teología tiene mucha teología. Pero vamos a ir viendo algunos puntos y quiero que te quedes con aquellos. Vemos en los versículos que dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, por amor nos predestinó, fuimos adoptados solo por su voluntad, tenemos redención por medio de su sangre, el perdón. ¿Qué más vemos? Somos herederos, predestinados y para que alabemos su gloria. Hay harto que decir ahí, pero vamos a adentrarnos en lo siguiente. Nuestros planes de vida, como mencionábamos al principio, a veces van en base a supuestos o características terrenales. Por ejemplo, una persona que trabaja como un ejecutivo comercial tiene a nivel mensual de sus recursos algo que es fijo y algo que es variable. Y el variable va a depender de las metas y del cumplimiento de las metas. De cierta medida, eso va a generar incertidumbre mes a mes. No significa que ese sea un trabajo que no hay que realizar, sino que en la medida de su trabajo se le va a ver más complicado o no el hacerlo. Y la planificación va a ir en base a eso, a suponer que todos los meses se va a llegar a la meta. Pero, como dependen de tantos factores, puede ser que en algún mes no se logre y no haya nada claro, la verdad. Lo que sí es claro es que antes de nacer, dice el pasaje, Dios ya tenía un plan para tu vida. No es que ahora diga ya, a ver qué edad tiene esta persona, entonces ahora le toca esto. Sino que antes de que nacieras, Dios ya tenía trazado tu plan. Tú no conoces el plan de Dios porque lo vas viviendo a medida que vas creciendo, pero Él ya lo sabe. Y no eran supuestos terrenales, no aplicaban ciertas condiciones, solamente Él te escogió, dice el pasaje. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa? Que nos escogió para estar delante de su presencia. Pensaba en esto de escoger, o de sacar, o de apartar, y pensé en el pueblo cuando fue rescatado desde Egipto. ¿Recuerdas la historia? Qué bueno que Dios los rescató porque ellos eran un pueblo tremendamente, tenían muchos atributos y era bueno que fuera rescatado. ¿O no? ¿Por qué los rescató? ¿Tenían algo especial? Nada. Este pueblo es rescatado y Dios no le puso ninguna condición. Vino el rescate amoroso y después Él se declara más adelante en Éxodo 20, cuando se declara quién es Él a través de la ley, los mandamientos. Pero primero fue el rescate. Por ende, si pensamos que estamos aquí hoy sentados y hemos escuchado en algún momento de nuestra vida del Evangelio, no pienses que tuviste algún atributo especial y que por eso fuiste escogido para estar ante su presencia. Esto fue gracia. Porque ¿qué ocurrió en Génesis? Entra el pecado y nadie merece estar delante del Señor. Pero el Señor ya tenía un plan. Redimir, rescatar a través de Jesús. Y durante toda la historia se encarga de eso. O sea, toda la historia es de pura gracia. ¿Y por qué? El segundo punto era que estamos vivos por la propia voluntad de Dios. Porque quiso. Por amor fuiste predestinado para que por medio de su Hijo fueras adoptado. Tremendo. Es una tremenda declaración. Pensaba en el efecto legal de una adopción. La adopción es un acto jurídico en donde esta persona que no tiene ciertos atributos y no es especial en sí mismo, es rescatada para ser acogida en un lugar y percibir los mismos beneficios que aquellos que están acogiendo. Y se asume
que no están viviendo, el que va a ser adoptado no está viviendo esas condiciones más idóneas. No tiene un hogar propio, no tiene comida como la suficiente, ropa y un lugar a nivel como de interacción familiar es inexistente. Esto mismo hace Dios con su pueblo, con nosotros. Fuimos predestinados para ser adoptados. Y no lo hizo como un acto jurídico, en donde dijo, bueno, aquí voy a firmar, notifíquese. Sino que lo hizo por su propia voluntad. Lo hizo porque quiso y no según tus capacidades. Gloria a Dios. Porque si hubiera dependido de nosotros, ninguno estaría aquí. Él permitió esta unión irrompible por medio de Jesús en la cruz. Por eso es tan tremenda esta declaración. Y por eso me quedo con todas las palabras que hemos nombrado con la adopción. Porque Él permitió esta unión que no se romperá nunca por lo que Cristo hizo, no por lo que tú hiciste, haces o harás. Y somos declarados hijos. Y como alguien que es adoptado, percibe los mismos beneficios que ese hijo adoptado. Hay un ministerio que no necesariamente es cristiano, que son las familias de acogida. Y creo que aquí dentro de ISA también algunos conocen casos muy, muy directos, ¿verdad? Nosotros mismos estuvimos en un proceso, y el Señor dijo otra cosa, pero queríamos hacerlo. Pero eso es una pequeña pincelada de cómo Dios es con nosotros, de aquella familia desinteresadamente en búsqueda de un niño o niña que requiere cobijo, amor, la palabra del Señor también, y ánimo, fortaleza para su vida. Creo que es un buen deseo y una pequeña muestra de cómo Dios es con nosotros. A esto debemos agregarle algo súper importante, el hecho de que el Padre mismo dio a su Hijo con este fin. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. O sea, si nos dio a su Hijo, y lo que leíamos en el versículo 3, que son todas las bendiciones, y que lo hemos leído, predestinados, adoptados, perdonados, si nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si entregó lo más preciado para Él, y su Hijo dijo, yo voy, yo me entrego. ¿Estás consciente del tremendo privilegio de ser adoptado por la pura voluntad de Dios? ¿Estás consciente del tremendo privilegio de ser adoptado porque solo Dios lo quiso? ¿Cómo está entonces tu vida de hijo adoptado de la gracia? ¿Va acorde a ese título? ¿Tenemos lucha frente a eso? Es bueno recordar que somos necesitados, que somos como un hijo que necesitaba ser rescatado y necesita ser rescatado constantemente. Recordaba que alguien me decía, ¿por qué todas, no aquí, para que no se sienta mal, en otro lugar, ¿por qué hacemos todos los domingos lo mismo? Si ya sé que soy pecador. ¿Por qué declaramos juntos en el tiempo de arrepentimiento, perdóname Señor? ¿Por qué lo hago de nuevo? ¿Por qué si ya sé que Dios existe y Dios es grande, por qué lo declaramos? Hay varios motivos, pero uno de los motivos es que, y en términos sencillos, somos olvidadizos. Lo olvidamos o no queremos acordarnos. Es interesante que estamos vivos por las bendiciones de Dios, estamos vivos porque solo Él lo quiso y estamos vivos bajo el sello amoroso de Dios. Vamos a la última parte. Versículos 13 y 14.
Dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí hay algo muy interesante y a nivel como de conclusión o de cierre o de sello que hace Pablo con la inspiración, por supuesto, divina en este segmento. Pensaba en el sello como tal. Hoy en día hay distintos tipos de sellos. Tenemos los sellos a nivel alimenticio, ¿verdad? Los famosos sellos ahí que nos recuerdan que es súper rico comer cierto producto, ¿no es cierto? Tenemos sellos cuando algún producto no tiene que ser manipulado antes de la apertura. Y tenemos sellos que yo creo que son los más cero efectivos. Los sellos cuando uno entra con una bolsa al supermercado. Eso no tiene ningún sentido, la verdad. ¿Por qué? Porque yo te voy a comentar que los sellos antiguamente tenían 3 características principales. Era una marca de propiedad. Cuando tú veías un sello y un símbolo, declarabas que pertenecía a alguien ese sello. Entonces sabías que, viene de tal familia, viene de tal lugar, viene de tal reino. Lo segundo, era una señal de autenticidad. Era genuino. Y también era una señal de protección. Nadie rompía el sello sin autorización, hasta que llegara la persona que tenía que hacerlo. Si lo llevamos al sello de la bolsa del supermercado, no sabemos si era propiedad de alguien ese sello porque es súper genérico y dice seguridad más encima. No sabemos si es genuino porque puede ser comprado en cualquier lugar y de por sí no tiene protección. No así el verdadero sello. El sello que sí muestra propiedad, el sello que sí muestra autenticidad y el sello que sí declara una protección hacia nosotros. Yo sé que lo sabe, pero vamos a ir contándolo a medida que avancemos. Dice la Escritura que primero oyeron la palabra de verdad. Qué interesante eso. Porque tú y yo estamos aquí sentados porque en algún momento de nuestras vidas escuchamos la palabra de verdad. Y yo literalmente la escuché y la escuché millones de veces porque yo llegué al Señor a través de la música. Me invitaron a hacer clases de guitarra y con las letras con las que yo practicaba eran cristianas. Yo no tenía idea. Yo tocaba nomás. Y para mí, Buenas alabarte, Señor, para mí es de las canciones más favoritas de la vida porque fue la primera con la que yo aprendí. Y era la más difícil para mí. Los que conocen esa canción lo entenderán. Para un neófito en música. Y era declarar una y otra vez, buenos alabarte, Señor, buenos alabarte, Señor. Y no tenía idea qué significaba. Pero lo escuchaba, lo leía y lo declaraba. Después dice la Escritura, y luego creyeron. Primero escucharon la palabra de verdad, que no es otra cosa que el Evangelio de Jesús. Recuerda que la sola palabra Evangelio es buenas noticias. Tenemos que declarar qué buenas noticias creemos. Las buenas noticias de Jesús. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Súper resumido. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Después del oír, creemos. Es decir, en la Escritura dice, pusieron su fe en Cristo, o podemos declarar eso, pusieron su fe en Cristo, confiaron en Él como Salvador y Señor, y la fe es la respuesta humana al Evangelio. O sea, se escucha la palabra del Señor, tú escuchaste la palabra del Señor, y automáticamente, si es que estás aquí sentado, es porque la creíste, si no, no tendría sentido que estuvieras sentado aquí. Tú no vives lo que no crees, vives lo que crees. Entonces, hemos escuchado, hemos creído, y pareciera ser como un acto nuestro, como si fuera de nuestras habilidades, pero en realidad, literalmente escuchamos nosotros, porque entra por nuestros oídos. Y nosotros decimos, sí creo, pero viene por una intención dada
como decíamos en la sección anterior, que fuimos predestinados por Dios. ¿Sí? Esa es una declaración de lo que Dios ya tenía planificado para tu vida. En ese momento, al escuchar, creer, somos sellados con un sello mucho más poderoso que el famoso de la bolsa del supermercado, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, y los que estuvimos en el retiro de ISA entendimos cuál es la importancia también del Espíritu Santo. Declarábamos, yo me acuerdo en las mesas, y yo decía, antes, cuando no entendía nada de esto, yo decía, Dios, Jesús, Espíritu Santo. Era como los platos principales y el acompañamiento. Y era una declaración súper egoísta o súper desafiante declarar eso, pero era porque no lo entendía. Y vemos que en realidad es una persona, es la tercera persona del Dios Trino, que una de sus pegas es habitar en el creyente, es ser un sello constante para marcar propiedad, que somos de Dios, nos declara auténticos, somos genuinos en Dios y nos protege. De dos formas, hay más, pero nos protege de nosotros mismos, nos encarrila y también contiene nuestro pecado, porque nos va haciendo llamados de alerta. Dice aquí que es, el versículo 14 dice que es la garantía de nuestra herencia. En otra versión creo que dice arras. No sé si alguno tenía esa versión. Arras o garantía es de cierto, como figurativo, es un primer desembolso. Es un primer pago que asegura que el resto va a venir. No sé si has estado en algún caso así, que en donde tienes que hacer un primer desembolso y al final de un trabajo, al final de lo que sea, tienes que pagar el resto. Esto, lo que hace Dios es una muestra, es un adelanto, es un desembolso inicial de lo que se recibirá por completo después. Es la garantía de nuestra herencia. Es interesante que nosotros sepamos lo que vamos a heredar ahora, hoy. Es una muestra de lo que te espera en la eternidad. A veces nos encerramos en nuestro propio mundo y vemos como todo el caos de esta tierra, pero se nos olvida que esta tierra tiene sus días contados, porque está sufriendo de dolores y hay pecado. Por ende, no te asombres de cómo está el mundo. Lo que incluye la herencia es justamente una redención, un perdón completo y glorificado. Cuesta entender un poco la palabra glorificación, pero vayamos al término perfecto. Romanos 8:23 habla de eso. Incluye la plena posesión de lo que Dios ya compró con la sangre de Cristo. Nosotros, su pueblo. Y esta sección, o sea, en realidad del 3 al 14, culmina con, hemos oído la palabra, creído, sellados, garantizados nuestra herencia para la gloria de nosotros, para la alabanza de su gloria. O sea, todo está diseñado y perfectamente planteado. Esto no ha sido un plan B, C, D, E del Señor que ha ido a través de la historia. Ahora, ¿qué hago? Moisés no quiere hablar frente al rey, no quieren construir una barca, no quieren hacer esto, hay un corazón rebelde. No, todo lo tenía planificado. Sabía todas las respuestas de cada uno de nosotros. El propósito final no es nuestro beneficio, aunque es inmenso, porque nuestro beneficio es hoy una relación con el Señor. Hoy tenemos perdón. Hoy nos relacionamos entre nosotros a través de la comunión con Cristo. Hoy.
La razón principal es que Dios sea glorificado eternamente por todo lo que ha hecho hasta llegar a Cristo y hacia adelante. Estamos vivos por las bendiciones de Dios. Estamos vivos por su propia voluntad y estamos vivos porque estamos protegidos a través del sello amoroso de Dios. ¿Crees profundamente que has sido bendecido con toda bendición espiritual ahora? ¿Necesitas alguna prueba más que Dios te ama? Nos pasa a veces que somos como los fariseos, ya, si ahora, haz un milagro ahora, dale uno más, ahí voy a creer, dale, uno. ¿O ya es suficiente con lo que hemos visto para saber que Dios realmente nos ama? ¿Falta algo más en tu vida que te impida amar libremente y profundamente a Dios? Esas son palabras para ti personales, ¿no? Lo más interesante es que fuimos sellados para Dios, guardados y resguardados para disfrutar de todas las bendiciones, el anticipo y el final, para la alabanza de su gloria. Algunas aplicaciones finales. 1. Confía. Confía en el dador de la vida, Dios, quien ya tiene tu vida asegurada y se aseguró de ello. Cree en el posibilitador amoroso de esta vida asegurada, Cristo, el que hizo lo imposible para que fuera posible para nosotros. Y agradece. Agradece por el tremendo regalo en nuestros corazones, el Espíritu Santo, quien nos recuerda constantemente que tenemos esta vida asegurada disfrutando el ahora ya, pero todavía no, y que se cumplirá cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Señor. Oremos, hermanos, y recordemos que planificar nuestra vida sin considerar al dador de vida no es vida. Oremos.